Había una vez un rey llamado Midas. Vivía en un reino bonito, con montañas, ríos y campos verdes. El rey Midas tenía un palacio grande y muchas tierras. No era un rey cruel ni malo, pero tenía un gran problema. Amaba el oro más que cualquier otra cosa. Pensaba en el oro todo el día. Le gustaban las monedas, los anillos, las joyas y los objetos brillantes. Para él, ser rico era lo más importante del mundo. Un día, unos soldados encontraron a un hombre mayor dormido en el jardín del palacio. Era Sileno, un amigo del dios Dionisio. El rey Midas no lo castigó. Al contrario, lo recibió con comida, bebida y descanso durante varios días. Sileno estaba muy contento y agradecido por el buen trato del rey. Cuando Dionisio supo lo que había hecho Midas, decidió visitarlo. El dios apareció en palacio y le dijo: Rey Midas, gracias por cuidar de mi amigo. Como recompensa, puedes pedir un deseo. El rey Midas se puso muy feliz. No dudó ni un segundo. Sonrió y dijo: Quiero que todo lo que toque se convierta en oro. Dionisio se sorprendió un poco, pero aceptó el deseo. Antes de irse, le dijo: Ten cuidado con lo que deseas. El rey Midas no escuchó la advertencia. Estaba muy emocionado. En cuanto Dionisio desapareció, Midas tocó una mesa. La mesa se convirtió en oro. Tocó una silla, una copa y una estatua. Todo se volvía dorado. El rey reía y saltaba de alegría. Pensaba que ahora era el hombre más rico del mundo. Más tarde llegó la hora de comer. El rey se sentó en la mesa y tomó una manzana. Cuando la tocó, la manzana se convirtió en oro. Intentó beber agua, pero el agua también se transformó en oro. Midas empezó a preocuparse. No podía comer ni beber nada. En ese momento, su hija entró en la habitación. La niña quería saludar a su padre y le dio un abrazo. Cuando Midas la tocó, su hija se convirtió en una estatua de oro. El rey gritó de miedo y tristeza. Lloró y cayó de rodillas. El oro ya no le parecía bonito ni importante. Había perdido lo que más quería. Desesperado, el rey Midas llamó a Dionisio y le pidió ayuda. Por favor, dijo, quita este poder. No quiero oro. Quiero salvar a mi hija. Dionisio apareció de nuevo
y vio que Midas había aprendido la lección. Entonces le dijo: «Ve al río Pactolo, lávate las manos allí y el poder desaparecerá». El rey corrió hasta el río, metió las manos en el agua y el poder mágico se fue. El agua empezó a brillar con polvo de oro, pero Midas ya no se fijó en eso. Volvió rápido al palacio y abrazó a su hija, que volvió a ser una niña normal. Desde ese día, el rey Midas cambió. Siguió siendo rey, pero ya no pensaba solo en el oro. Aprendió a valorar las cosas simples: la comida, el agua, la familia, la felicidad. Gobernó su reino con más sabiduría y entendió que la verdadera riqueza no es el oro, sino las personas y el amor. Y así, el rey Midas nunca olvidó la lección de su deseo.